Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, estimados maestrandos, un gusto de saludarles nuevamente. Primero, disculparme porque hasta este día, martes, que es el último día en que cierra la semana número 5, pues estoy grabando el video que corresponde a la a la reposición de la clase del día sábado 10 de mayo por el asueto nacional. En ese orden de ideas, pues este video estará disponible, ustedes lo podrán ver a partir del día de mañana en el aula virtual. Y bien, ¿qué corresponde que analicemos en estas próximas aproximadamente 2 horas de clase? Como ya estamos en la semana número 5 y bueno, terminando la semana número 5 y a las puertas de la semana número 6, después de haber hecho un breve recorrido, una breve introducción sobre la conceptualización del derecho penal económico, su diferencia o su diferenciación respecto al derecho penal de la empresa, también, si lo recuerdan, analizamos el concepto del bien jurídico protegido por parte del derecho penal económico y luego posteriormente pues hemos analizado algunos elementos como la imputación de delitos en organismos empresariales, en organismos, en empresas, en organismos que tienen obviamente una estructura compleja conforme a las modernas formas de organización jurídica que tenemos regulados en diferentes cuerpos normativos. De igual manera, hemos analizado el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hemos analizado el tema del compliance o del cumplimiento como un mecanismo que pretende evitar la comisión de delitos en el seno de las empresas, de las personas jurídicas. Y bueno, ahora vamos a entrar al análisis ya en esta semana, bueno, hemos comenzado ya en esta semana 5 de manera virtual, pero ahora también con las explicaciones y los análisis que haremos en esta clase. Vamos a comenzar ya con el análisis de los tipos penales que tenemos regulados a partir del artículo 228 de nuestro Código Penal. Comenzamos este análisis dogmático de los elementos de los tipos penales correspondientes al orden socioeconómico y que, bueno, también íntimamente relacionado el concepto de orden socioeconómico como bien jurídico con otros elementos, como lo hemos venido definiendo desde la primera clase a partir también del estudio de lo que debe entenderse por bien jurídico, orden económico conforme a la jurisprudencia constitucional. En ese sentido, analizaremos la estructura de tipos penales, por ejemplo, que obviamente atentan contra algunos derechos de los consumidores, contra el derecho de competencia. Analizaremos la estructura de los tipos penales que atentan o que pues obviamente ponen en peligro o lesionan el bien jurídico relativo a la recaudación de la hacienda pública. Analizaremos también los tipos penales relacionados a la ordenación del territorio y al medio ambiente. Todos estos tipos penales, todas estas familias de delitos íntimamente relacionados con el concepto de orden socioeconómico como bien jurídico protegido por el derecho penal económico. En ese sentido, pues en esta clase comenzamos con este análisis dogmático. Vamos a compartir pantalla en este momento. Y bueno, continuaremos el próximo sábado en la clase presencial, realizando un par de ejercicios a efecto de análisis, obviamente, de la jurisprudencia, análisis de casos concretos, a efecto de que ustedes tengan las herramientas dogmáticas, jurisprudenciales y legales, interpretativas, necesarias pues para poder entender cómo están configurados estos delitos o estos tipos penales. Por ello, como ustedes lo están viendo en pantalla, la primera diapositiva pues precisamente se ha denominado como aspectos dogmáticos de los tipos penales del derecho penal económico. ¿Cuál será la hoja de ruta que vamos a seguir? Pues a continuación lo vemos. Hablaremos un poco de esta naturaleza o esta característica que se le atribuye a los delitos del derecho penal económico, a los delitos que protegen o los delitos obviamente que sancionan aquellos ataques contra el orden socioeconómico, y esta característica no es otra que la mayoría de ellos se entiende o se han señalado como delitos de infracción de deber. También hablaremos obviamente de que como consecuencia de que son delitos en los cuales hay una cantidad de deberes que se ven infringidos, es importante traer a cuenta que son delitos que por regla general van a tener una cualificación especial para el sujeto activo, es decir, no cualquier persona puede cometer estos delitos, sino solamente aquellos que tengan la calidad o las cualidades especiales. Y obviamente esto nos lleva también a analizar la posición de garante de la que ya hemos hablado también,
cuando tocamos el tema de las formas de imputación en organismos empresariales, pues apuntábamos o analizábamos la fórmula del artículo 20 del Código Penal y uno de los elementos muy importantes que aparecen en este artículo, pues es la posición de garante que tienen accionistas, gerentes, administradores, directores, representantes legales de empresas y de personas jurídicas. Y bueno, a partir de esta hoja de ruta vamos a comenzar con este análisis. Espero que cuando veamos este video, pues por favor podamos hacerlo con el suficiente tiempo, lo hagamos con detenimiento para que el día sábado, que vamos a tener ya la jornada presencial, pues podamos realizar ejercicios de análisis de casos, ejercicios de análisis de jurisprudencia, que nos ayudarán a entender de mejor manera cuáles son los elementos que integran los tipos penales contra este orden socioeconómico. Unos elementos o algunas, vamos a hacer un breve recordatorio, una breve reseña de algunas reflexiones que ya hemos mencionado en anteriores clases. Y partimos o tenemos como punto de partida aquella afirmación de que el desarrollo de las sociedades y su ingreso a lo que se conoce o se denomina como la posmodernidad, además de traer el desarrollo científico y tecnológico, trae por otro lado una nueva forma de criminalidad, la criminalidad económica, esa criminalidad de la que ya hemos hablado, ya hemos conceptualizado, que desde una perspectiva de bien jurídico, pues es la criminalidad asociada a todos aquellos delitos que tienen como centro o tienen como bien jurídico protegido precisamente bienes de naturaleza supraindividual, es decir, bienes jurídicos que no pueden predicarse de una persona en particular, sino que tutelan o protegen derechos de mayorías, derechos que en principio le pertenecen a colectividades. En ese sentido, hemos hablado también que esta criminalidad económica, pues se diferencia o el concepto surge dentro del contexto del derecho anglosajón como criminalidad de empresa. Ello en atención más a un criterio criminológico, es decir, como ustedes lo recordarán, la diferenciación entre las denominaciones derecho penal de la empresa o derecho criminal de la empresa y derecho penal económico responden que la primera la primera denominación pues se finca o se funda más en un tema de naturaleza de aspectos criminológicos, es decir, las características del sujeto que comete el delito, también pues parte también de algunos elementos de los delitos que se cometen en el seno de las personas jurídicas, en el seno de las empresas, el corporate crime, que ese corporate crime pues no es otra cosa más que los delitos que se cometen tanto afectando internamente a la empresa como hacia afuera de la empresa. Y por otro lado, pues el derecho penal económico que nace dentro de la tradición jurídica europea continental, entendida como aquel conjunto, aquella parcela del derecho penal, cuyo conjunto de delitos y conjunto de bienes jurídicos, pues son bienes jurídicos de naturaleza colectiva, de naturaleza difusa, de naturaleza supraindividual, y que todos están íntimamente relacionados, pues con lo que se ha denominado como el orden socioeconómico, es decir, la regulación que el Estado realiza en relación a los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Entonces es importante que tengamos siempre presente este punto de partida a efecto que entendamos o podamos tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión de los delitos socioeconómicos. El legislador penal del momento presente ha ampliado paulatinamente su ámbito de intervención en la economía, creando nuevas figuras de delito que cada vez se alejan más de lo que históricamente constituyó el núcleo del derecho penal. A partir de los años 70, ante el crecimiento acelerado de este tipo de criminalidad en el terreno de la economía, con fraudes fiscales, de subvenciones, actos de intermediación financiera ilegal, estafas en masa, insolvencias punibles, entre otros comportamientos, cuya dañosidad era percibida y rechazada por la sociedad entera, se vio la necesidad de reforzar la moral económica y crear un consenso general de valores para poner en claro lo despreciable del comportamiento delictivo en este ámbito o en este campo económico. La tendencia actual es pasar a una moderna, completa y actualizada codificación de delitos económicos y no a la dispersión de la regulación de conductas criminales relacionadas con el orden económico. Esta tendencia a la codificación, pues obviamente puede llevarnos a que en el futuro no muy lejano
se tenga una cierta autonomía científica, es decir, que el derecho penal económico pudiera en algún momento evolucionar y llegar a ser una rama de las ciencias penales independiente, no como una parcela, no entendida como una extensión del derecho penal nuclear. Y bueno, no puede escapar a la definición de los delitos económicos, como ya lo mencionábamos, criterios criminológicos, como la elevada posición económica del autor del delito, de los autores del delito, el nivel cultural de los mismos, su formación profesional, su modus operandi, entre otros criterios que son más de análisis, más de estudio dentro del campo de la criminología. Por otra parte, el profesor español Bajo Fernández, una voz autorizada en el ámbito del derecho penal económico, ha concluido que es obligado distinguir dos concepciones de derecho penal económico, según se tratase de la protección, perdón, de la economía de libre mercado o de la protección de la economía dirigida. De esta manera, el profesor Bajo ha señalado que cabe hablar de un derecho penal económico en sentido estricto, el conjunto de normas jurídico-penales que protegen el orden económico entendido como el intervencionismo estatal en la economía, por otro lado, un derecho penal económico más en sentido amplio, que consiste en el conjunto de normas jurídico-penales que protegen ese orden económico entendido como el proceso de producción o el ciclo de producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Y bien, según esta concepción estricta, la categoría de delitos económicos habrá de estar integrada por aquellas infracciones que atentan contra la actividad interventora y reguladora del Estado en la economía, derecho penal administrativo económico. Se investigarían como delitos aquellos que atentan contra la determinación y formación de precios, delitos monetarios, el contrabando y el delito fiscal. Y bueno, hechas estas precisiones, es importante ahora referirnos brevemente al modelo, al esquema de la teoría jurídica del delito. Recordemos que la propuesta metodológica a través del cual de manera unánime, de manera universal, se analiza, se determina si una conducta, si un comportamiento es o no un delito, es un ilícito penal y que debe ser castigado conforme a normas penales, es esta propuesta denominada modelo de la teoría jurídica del delito que suele graficarse, que suele ejemplificarse como una especie de escalones o como una especie de escalera, en el cual vamos a ir avanzando alrededor de cuatro categorías básicas y que estas cuatro categorías pues son las que nos van a ir definiendo, nos van a ir delimitando qué se entenderá por delito y qué no se entenderá por un hecho punible, un ilícito penal que merece una represión a través de leyes penales. En ese sentido, la primera categoría que tenemos que analizar es el comportamiento entendido como una acción o una omisión. Es decir, en el plano de la realidad debemos advertir o debe observarse, debe ser posible encontrar un comportamiento que en su momento o en su mayoría podrá ser de naturaleza activa a través de verbos que son obviamente acciones que están o que llevan a la comisión de un determinado delito unido a una serie de elementos, los cuales pues ya vamos a detallar también. Y por otro lado, también encontramos omisiones, es decir, aquellas conductas que no son activas, sino que por el contrario parten de un no hacer, pero que en el campo del derecho penal económico, este no es un simple no hacer, sino que está relacionado con la omisión o la infracción a ciertos deberes que parten del ordenamiento jurídico, es decir, los sujetos activos de delitos económicos por ser parte del circuito económico legal, están obligados a la realización de determinadas conductas. Existen una serie de deberes positivos y negativos que obviamente pues deben desarrollarse por todos los actores del sistema económico. Y en ese sentido, cuando se infringen estos deberes, cuando no se desarrollan las conductas que se espera de los actores económicos, es cuando podemos estar frente a un delito de omisión, que como ya lo hemos explicado en otras clases, pues partimos del criterio de la comisión por omisión del artículo 20 del Código Penal. Ahora bien, después de la segunda categoría, o perdón, de esta primera categoría denominada comportamiento, encontramos una segunda categoría denominada la tipicidad. ¿Qué es el juicio de tipicidad? Es un juicio de adecuación, un juicio de encuadre de la conducta que tenemos en la realidad
en relación a la descripción abstracta que tenemos en cada uno de los tipos penales regulados o tipificados en el Código Penal. Es decir, habrá que verificar si esta conducta puede ser activa o que puede ser omisiva, se adecua a lo prescrito en alguno de los delitos que están en este catálogo que se ha denominado como Código Penal. Y la tipicidad, pues obviamente tiene también dos elementos, dos partes, y esas dos partes o dos elementos se conocen o se denominan como la parte objetiva del tipo, en la cual vamos a encontrar aquellos elementos que son, digámoslo así, palpables a través de los sentidos, aquellos elementos tangibles como los sujetos del delito, como el objeto del delito, como los medios de comisión del delito. Y por otro lado, encontraremos una parte subjetiva, intangible, que tiene que ver con el ánimo, con el conocimiento y la voluntad, en principio, del sujeto activo que realiza el delito. Y que en una primera parte, o en su versión, mejor dicho, más común, se conoce se representa a través del concepto de dolo. ¿Qué es el dolo? El dolo es el conocimiento y la voluntad, es decir, la intencionalidad, el querer desarrollar, el querer llevar a cabo un determinado delito, un determinado o varios determinados ilícitos penales, pero que en todo caso el sujeto activo, el sujeto que está llevando a cabo la comisión del mismo, está consciente que esa conducta es una conducta prohibida, está consciente que se daña un bien jurídico, está consciente que se están perjudicando bienes jurídicos de otras personas, pero aún así quiere y conoce el resultado. Ahora, por otro lado, la otra forma de manifestación del tipo subjetivo, del elemento subjetivo, es la imprudencia o culpa. ¿Por qué se le llama imprudencia o culpa? Porque acá se parte de una perspectiva diferente al dolo. En la imprudencia o culpa no existe un conocimiento y voluntad. Lo que existe es un actuar negligente, descuidado por parte del sujeto activo que comete el delito. Es decir, en principio no tiene la intención, no tiene el conocimiento y la voluntad de querer dañar, poner en peligro o lesionar un bien jurídico, sino que el sujeto activo, pues, actuando de manera descuidada, de manera negligente, faltando a esa diligencia que tendría un buen padre de familia, como han señalado siempre algunos libros, algunos teóricos del derecho penal, pues obviamente también merece un reproche o merece una sanción jurídico-penal menos drástica, obviamente, que la sanción que se aplica a los delitos de naturaleza dolosa o a los delitos que en su parte subjetiva han sido cometidos con dolo. Y luego de analizar esta segunda categoría, existe una tercera categoría denominada antijuricidad. La antijuricidad, como categoría jurídica del delito, es un concepto que también es predicable para cualquier área del ordenamiento jurídico. Es decir, es antijurídico todo aquello que es contrario al orden jurídico, al orden legal, pero que en materia penal adquiere dos matizaciones. Una antijuricidad denominada formal, es decir, basta con constatar que una determinada conducta, que un determinado comportamiento está señalado en el Código Penal, está prohibido, para aseverar que estamos frente a una antijuricidad formal. Pero por otro lado, también se habla de una antijuricidad material. Y en la antijuricidad material hay que verificar de manera precisa, de manera específica, el daño, la lesión o la puesta en peligro al bien jurídico. ¿Por qué? Porque existen determinadas situaciones, determinadas causas que pueden representar permisos especiales de parte del legislador para que una conducta, un comportamiento que sea típico y que sea antijurídico formalmente, no lo será materialmente. ¿Por qué no habrá antijuricidad material? Porque se parte de esos supuestos especiales en los cuales el sujeto activo tiene una habilitación legal para lesionar, para poner en peligro un determinado bien jurídico, por regla general, o por la razón de querer salvaguardar, de querer obviamente cuidar otro bien jurídico de igual o de mayor naturaleza. Ahora, finalmente, después de esta tercera categoría denominada antijuricidad, encontraremos la categoría de la culpabilidad. Después que se ha determinado que un comportamiento activo u omisivo es típico tanto en su parte objetiva como en su parte subjetiva, también es antijurídico formalmente porque es contrario al orden legal, es antijurídico formalmente porque pues no existe una causa de justificación que obviamente excluya de la responsabilidad penal.
entonces ahora hay que analizar la culpabilidad. Solamente acá hacer una acotación que cuando se habla de antijuricidad material es que precisamente el hecho como tal no está cubierto, no está amparado, no está cobijado por una causa que excluya la responsabilidad. Y por el contrario, no habrá antijuricidad material si estamos en presencia de una causa de justificación, de una causa de exculpación de la responsabilidad penal. Es diferente exclusión o justificación de exculpación conforme al catálogo que tenemos en el artículo 27 del Código Penal. Nada más haciendo esa aclaración porque por regla general causa un poco de confusión el hecho de hablar de antijuricidad material. Es decir, hay antijuricidad material, repito, reitero, cuando no estamos en presencia de una causa de justificación que ampare, de una causa de justificación que excluya o que exculpe de la responsabilidad penal, porque precisamente podríamos estar, por ejemplo, es nada más una forma de ejemplificarlo, en una legítima defensa. En ese caso, pues no puede haber antijuricidad material porque se acreditan los elementos de la legítima defensa. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando no se acreditan elementos de causas de justificación, de causas de exclusión de la responsabilidad penal? Entonces afirmamos que sí hay antijuricidad material. Y una vez hecha esta aclaración, pasamos ahora al juicio de culpabilidad. El juicio de culpabilidad que tiene tres elementos básicos, que ya lo hemos mencionado anteriormente en alguna clase, pero que vamos a tratar de detallarlos y explicarlos de una manera un poco más amplia en esta sesión y en las sesiones que vienen, porque precisamente al ser la última categoría de la teoría jurídica del delito, supone que debe en cada caso en concreto analizarse las condiciones personales del sujeto activo del delito. Se dice que una persona es culpable y por lo tanto es merecedora de una sanción jurídico-penal, en principio cuando se determina que la persona es capaz. Y nos referimos tanto a la capacidad de goce, que es la que tenemos acá en nuestro país desde el instante de la concepción, tal como lo ha determinado el artículo 1 de nuestra norma fundamental, es decir, por el hecho de ser personas, por el hecho de tener esa cualidad de la dignidad humana, pero dentro del juicio de culpabilidad, a la capacidad que se hace referencia es a la capacidad de ejercicio, es decir, de representarse por sí mismo ante determinados actos jurídicos, no necesitar de una persona, de un representante legal para ello. En sentido contrario, quienes no son capaces y por lo tanto no podríamos atribuirles un juicio de culpabilidad. No son capaces aquellas personas que, por ejemplo, adolecen de retraso mental, adolecen de una condición de síndrome Down o que son o han sido declarados enajenados mentales, personas que no pueden discernir lo lícito de lo ilícito. En esos casos, pues no habría juicio de culpabilidad y al no haber no habría capacidad y por lo tanto no podemos continuar efectuando o realizando el juicio de culpabilidad. Por otra parte, es importante mencionar también que como segundo elemento del juicio de culpabilidad hay que constatar en cada caso en concreto, o hay que verificar que el sujeto activo tiene conciencia de ilicitud. ¿Qué significa conciencia de ilicitud o conciencia de antijuricidad? Significa que el sujeto activo conoce la prohibición, entiende la prohibición y por lo tanto al estar consciente que la conducta que está desarrollando está prohibida, está señalada, está castigada con una pena de prisión, pues dentro de este esquema, dentro de esta propuesta metodológica, se entiende que la persona puede también tener o puede realizársele un juicio de culpabilidad. Pero finalmente, antes de determinar de manera fehaciente si hay culpabilidad o no, hay que concluir con un tercer elemento de este juicio, que es la posibilidad de que el sujeto activo actúe diferente. ¿Qué significa que actúe diferente? Si ya constatamos que el sujeto activo tiene capacidad, porque no adolece de ninguna condición o de ninguna situación que le impida pues representarse a sí mismo en actos jurídicos, si ya se ha constatado que el sujeto activo tiene una conciencia de antijuricidad o de ilicitud, es decir, que comprende que comprende que la conducta está prohibida y está sancionada como delito, pues ahora lo que corresponde es analizar si conforme a estos dos elementos el sujeto activo podía actuar de manera diferente. Si se cumplen estos tres elementos, pues definitivamente, compañeras y compañeros,
que podemos realizar un juicio de culpabilidad, puede determinarse la culpabilidad de una persona y esta sería la última categoría que completa el modelo o el esquema de la teoría jurídica del delito. Este esquema que he explicado de manera pues, bastante rápida, que he explicado de manera bastante sencilla, pues es el esquema que se aplica a cualquier ilícito penal. Es el esquema con el que se determina si una conducta es o no es delictiva, si es una conducta que debe ser castigada en el ámbito del derecho penal y no en ningún otro ámbito del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, ahora lo que toca es revisar cómo esta propuesta metodológica se aplica en el campo del derecho penal económico. ¿Por qué? Porque recordemos que el derecho penal económico, al ser un momento posterior, al surgir, al ser una especialidad del derecho penal nuclear, pues tiene matizaciones que vale la pena analizar en cada caso en concreto, si definitivamente pues debe aplicarse este método, este esquema de la teoría jurídica del delito, tal cual se ha manejado en el ámbito del derecho penal nuclear, el derecho penal original, o si por el contrario habrá que matizar, habrá que interpretar y habrá que cambiar algunos de los conceptos y algunas de las categorías que se han mencionado. En ese sentido, pues vamos a apoyarnos para poder llegar a una conclusión si efectivamente el esquema de la teoría jurídica del delito se aplica sin ninguna modificación, se aplica sin ninguna matización a los hechos punibles de naturaleza socioeconómica, vamos a apoyarnos en la teoría de la imputación objetiva. La imputación objetiva, que es un método para determinar, es una teoría que nos permite determinar en cada caso en concreto si la atribución de responsabilidad penal o la atribución de un hecho o de un delito a un determinado sujeto es conforme a reglas objetivas, a normas que nos permitan entender, más allá de cualquier interpretación o apreciación subjetiva, que efectivamente se han cumplido cada uno de los elementos del tipo penal. Por ello, vamos a hacer algunas precisiones conceptuales antes de adentrarnos en algunas de los postulados más importantes de la teoría de la imputación objetiva. Vamos a apoyarnos específicamente de los postulados del profesor Bernardo Feijó Sánchez, una voz autorizada dentro del derecho penal económico español, que definitivamente pues, ha hecho análisis muy interesantes sobre el tema de la teoría jurídica del delito y de la imputación objetiva específicamente, para determinar si los hechos de naturaleza socioeconómica se adecúan o no se adecúan a los tipos penales y a los elementos diferenciadores que estos delitos, que esta parcela del derecho penal tiene en relación o que son diferentes en relación a los hechos del derecho penal nuclear. No perdamos de vista que, como ya lo vamos a ver, el derecho penal económico tiende obviamente a interrelacionarse con otras áreas o ramas del derecho, tiende a relacionarse con otras disciplinas y por lo tanto es importante que determinemos, que analicemos si el esquema de la teoría jurídica del delito se mantiene incólume tal cual se aplica en el derecho penal nuclear o si existirán algunas matizaciones o modificaciones que son importantes tomar en cuenta. En ese sentido, partiendo de los postulados del profesor Bernardo Feijó Sánchez, vamos a decir o vamos a señalar lo siguiente. Los tipos penales pueden distinguirse en delitos de resultado, delitos de peligro y de mera actividad. Los delitos de resultado están integrados básicamente por una acción, la imputación objetiva del resultado que se produce por la acción, que consiste básicamente en la lesión de un determinado bien jurídico. Es decir, para poder imputar, para poder atribuir, ¿sí?, un delito a una determinada conducta o comportamiento, para precisar si ese comportamiento encaja o no encaja dentro de la descripción abstracta que se hace de los delitos, de algún delito del Código Penal y sobre todo de los delitos del apartado socioeconómico, pues es necesario primero entender cuál es el comportamiento o la acción y luego, a través de los postulados de la imputación objetiva, conectar el resultado que se generó como producto de esa acción, no de manera causal, porque no estamos hablando de un causalismo, no estamos hablando de una mera operación de causa y efecto, de constatar que frente
a la realización de un determinado comportamiento, se produce un determinado resultado. Eso no es la imputación objetiva. Por lo tanto, es importante que pues conozcamos, que analicemos, que interpretemos cuáles son las pautas, cuáles son las reglas que esta teoría de la imputación objetiva nos da para llegar a una conclusión, como su nombre lo dice, objetiva. Atribuir un resultado, atribuir a un determinado comportamiento, precisamente un determinado puesta en peligro o una lesión al bien jurídico. En ese sentido, por eso decíamos que en cuanto a los delitos de resultado, están integrados básicamente por la acción, la imputación objetiva de esa acción y un resultado, el cual consiste en una lesión a un determinado objeto o bien jurídico. En cuanto a los segundos, los delitos de peligro, vamos a decir que no requieren que la acción haya ocasionado un daño sobre el bien jurídico, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere precisamente evitar. Entonces, es importante que partamos de esta clasificación. Delito de resultado, por ejemplo, es el delito de homicidio. Hay una acción, sí, que unida a través de un nexo causal lleva a un resultado que es la muerte de una persona, por poner un ejemplo. Ahora bien, en estos delitos, obviamente, el nexo causal es mucho más fácil de identificarse, es mucho más fácil, pues, en la mayoría de casos, atribuir que frente a un determinado comportamiento, pues este comportamiento es idóneo, es apropiado para producir el resultado lesivo, para producir la afectación en el bien jurídico. Sin embargo, a través de la teoría de la imputación objetiva, se descartan todas aquellas causas que no sean idóneas para producir la lesión en el bien jurídico. Y sobre todo, es una teoría, es una herramienta interpretativa que nos permitirá en el campo, en el ámbito del derecho penal económico, con todos los elementos que rodean a los delitos económicos, ya hemos hablado de normas penales en blanco, ya hemos hablado de la complejidad para entender y conceptualizar el bien jurídico. Hemos hablado un poco también sobre que este tipo de delitos de naturaleza económica son delitos íntimamente relacionados a determinados deberes y que con la infracción de ese deber, pues se podría entender en principio que ya el delito se consumó. Entonces, con todos estos elementos, es necesario que tengamos una herramienta interpretativa que nos permita, insisto, descartar aquellos comportamientos, aquellas acciones, aquellas omisiones que no sean idóneas para producir un resultado lesivo en el bien jurídico. Ahora bien, en los delitos de mera actividad, que es la última categoría que se mencionaba, al contrario de los de resultado, el tipo se agota en la realización de una acción que, si bien debe ser lesiva de un bien jurídico, no necesita producir resultado material o peligro alguno. Ahora bien, también es preciso tener en cuenta que en todo tipo penal hay una acción, entendida esta como un comportamiento o conducta humana, acción u omisión, que a su vez constituye el núcleo del tipo penal. La acción indica o puede indicar una, digámoslo así, un sentido positivo, en el caso de que sea un comportamiento activo, o una omisión. Cuando el tipo solo exige la realización sin más de la acción, estamos frente a delitos de mera actividad. Esto es importante, volviendo a la clasificación que se mencionaba, delitos de resultado, ya lo decíamos, tiene que existir efectivamente una afectación del bien jurídico, tiene que constatarse cuál ha sido la lesión. Luego tenemos delitos de peligro, que los delitos de peligro no necesariamente tendremos o constataremos una afectación al bien jurídico, pero sí es posible determinar en este tipo de delitos de peligro que precisamente la acción es idónea, el comportamiento es idóneo para producir un resultado lesivo en el bien jurídico protegido. Y finalmente, como ya lo mencionábamos, en los delitos de mera actividad, al contrario de los delitos del resultado, se agota la comisión del tipo penal, se consuma el tipo penal en la realización de una acción que, si bien es cierto, tiene un potencial lesivo del bien jurídico, no es necesario que produzca un resultado material o peligro alguno. Y bueno,
También es importante mencionar lo siguiente, esto nada más como un recordatorio de lo que ya hemos explicado. Existen tres categorías que convierten al comportamiento humano en delictivo: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. La primera de ellas es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. Lo que decíamos de este juicio de adecuación, de este juicio de encuadramiento, puesto que solamente los hechos tipificados como delitos pueden ser considerados como tales. El siguiente paso, como también ya lo mencionábamos, siguiendo el esquema de la teoría jurídica del delito, es la determinación de la anticuricidad, es decir, la constatación que el hecho producido sea contrario a derecho, es injusto o es ilícito. El término anticuricidad expresa una contradicción entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico, siendo que la misma no es un concepto específico de derecho penal, sino un concepto unitario válido para todo el ordenamiento jurídico, aunque tenga consecuencias distintas en cada rama del mismo. Y bueno, con esto estamos nada más, con estas diapositivas, estamos ampliando un poco los conceptos que ya mencionábamos en el esquema de la teoría jurídica del delito que pues ustedes tienen nuevamente en pantalla. Ahora sí, vamos a explicar un poco, vamos a analizar los postulados de la propuesta interpretativa de la imputación objetiva para determinar si es útil o no es útil en el campo del derecho penal económico, a efecto de separar, a efecto de diferenciar conductas que pueden ser sancionadas en otros ámbitos del derecho, como el derecho administrativo sancionador, o por el contrario, pues si son conductas que tienen la suficiencia como para entenderse de naturaleza penal. En ese sentido, vamos a reseñar lo siguiente. En el conjunto de conductas lesivas de los bienes jurídicos se pueden distinguir dos clases distintas según la actitud del sujeto respecto del bien jurídico y la dirección de su voluntad. En un primer grupo de casos, el autor es consciente de que con su actuar lesiona el bien jurídico y actúa de ese modo porque lo que quiere es lesionarlo. Así lo completa la figura delictiva y se denomina esto como delito doloso. En otro grupo de casos, el autor no busca ni pretende lesionar el bien jurídico, pero su forma de actuar arriesgada y descuidada produce una lesión. Estas activas denominadas culposas o imprudentes. La mayor parte de los delitos de la parte especial son delitos de naturaleza dolosa, es decir, delitos cuyo tipo objetivo, constituido por la descripción de sujeto, la acción y sus características, sus circunstancias y el resultado lesivo, entre otros elementos, se complementa con el elemento subjetivo del dolo, es decir, la conciencia del autor de todos esos elementos y circunstancias y la voluntad de realizar la conducta y producir el resultado. La cuestión jurídica fundamental no consiste en la comprobación del nexo causal en sí, sino que en establecer los criterios conforme a los cuales queremos imputar determinados resultados a una persona. Solo es objetivamente imputable un resultado causado por una acción humana cuando dicha acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado que se ha realizado en el resultado típico. Acá comenzamos con el primer postulado de la teoría de la imputación objetiva. Y es importante que le pongamos atención sobre todo a las últimas tres líneas. Solo es objetivamente imputable un resultado causado por una acción humana cuando esta acción crea un peligro jurídicamente desaprobado que ha realizado o que ha violentado, ha vulnerado a causa de una afectación en el bien jurídico. Es decir, lo clave para la teoría de la imputación objetiva es entender cuáles son esas acciones que objetivamente son apropiadas, son idóneas para producir un resultado lesivo en el bien jurídico. Y por lo tanto habrá que descartar, habrá que separar cualquier otra acción que no tenga esa aptitud, que no tenga esa idoneidad para producir el resultado de lesión en el bien jurídico. Los delitos socioeconómicos, tal como lo menciona el profesor Bernardo Feijó Sánchez, son delitos que consisten en la infracción de deberes básicos de los ciudadanos cuando actúan en el subsistema económico,
o en un rol que podemos definir como económico. Y aquí se mencionan algunos de los roles: deudor, gestor empresarial, etcétera, pudiendo en algunas ocasiones afectar a bienes jurídicos de naturaleza colectiva. Derecho penal económico en sentido estricto. Mientras que en otras representan agresiones contra bienes jurídicos individuales, especialmente de tipo patrimonial. Derecho penal económico en sentido amplio. El común denominador de las infracciones que configuran el denominado derecho penal económico es que todas ellas tienen que ver con roles económicos o con actuaciones en subsistemas económicos con determinados derechos, libertades económicas y deberes. Por consiguiente, si el estudio del derecho penal económico se tiene que ir parcelando necesariamente en sectores como, por ejemplo, derecho penal concursal, derecho penal bursátil o el mercado de valores, derecho penal bancario, derecho penal societario, derecho penal de la competencia, derecho penal de la propiedad intelectual, etcétera, no se puede dejar de tomar en consideración el previo tejido de las relaciones sociales con relevancia jurídica con el que tienen que trabajar las normas penales. Interesante, pues, esta aseveración que hace el profesor Bernardo Feijó Sánchez y que nos dan un contexto de cómo él entiende la aplicación de la teoría de la imputación objetiva en el campo del derecho penal económico. Porque, como él lo menciona, la mayoría de las infracciones, la mayoría de los tipos penales de naturaleza socioeconómica, obviamente están íntimamente relacionadas con normas, con deberes, con obligaciones que nacen o que surgen de otras ramas del derecho. Y por lo tanto, es importante que el derecho penal económico tenga en cuenta estas relaciones, tenga en cuenta, obviamente, cómo van a determinar, cómo van a influenciar estas normas de naturaleza extrapenal, normas bancarias, normas financieras, normas bursátiles, ¿sí? Cómo van a afectar o cómo van a influenciar la configuración de los delitos en el Código Penal. Y por lo tanto, pues es importante también partir, como ya lo mencionaba en las diapositivas anteriores, que los delitos socioeconómicos son infracciones de deberes en su mayoría. Es decir, vamos a encontrar un alto contenido, una alta carga de deberes básicos de los ciudadanos o de los sujetos que participan en el ciclo o en el circuito. Tomar en cuenta obviamente ese cúmulo, ese conjunto de deberes para determinar en principio o para determinar como punto de partida si el delito socioeconómico se agota solamente con la infracción, con la desatención, con la inobservancia de ese deber, o si por el contrario hay más en los delitos económicos que una mera infracción a un deber que puede estar íntimamente relacionado con normas de naturaleza, ya lo mencionábamos, financiera, normas de naturaleza bancaria, normas de naturaleza bursátil, etcétera. Esto es importante para poder entender la aplicación y sobre todo la utilidad que, pues obviamente, la teoría de la imputación objetiva va a tener en el campo del derecho penal económico. Y continúa manifestando el profesor Bernardo Feijó Sánchez: unas veces habrá que partir de la existencia de deberes de organizarse sin perjudicar ilegítimamente a terceros. Por ejemplo, los acreedores. En otras ocasiones, no se podrá dejar de tener en cuenta la existencia de deberes positivos de naturaleza distinta. Por ejemplo, no lesionar el patrimonio público, sino que también contribuir a las cargas públicas de acuerdo con la capacidad económica. Esto obviamente hace referencia a los delitos de naturaleza tributaria. Es decir, es importante, insistimos, que se entienda la naturaleza o se entienda todo lo que estos delitos de naturaleza socioeconómica abarcan o comprenden, porque definitivamente que hay deberes en los cuales pues se establecen obligaciones positivas, es decir, obligaciones de organización para no perjudicar a terceros, como lo menciona el profesor Bernardo Feijó Sánchez, y también pues habrán otro tipo de deberes positivos, no solamente el tema de no perjudicar a un tercero, sino de contribuir en la medida que mi actividad económica, que mi capacidad económica
pues obviamente lo haya demostrado dentro de determinadas actuaciones o determinadas operaciones económicas, realizando determinados hechos que están obviamente grabados, por ejemplo, con el pago de un impuesto, también será importante determinar o será importante tomar en cuenta cómo mi actuación no solamente debe organizarse, otra vez repito, en forma positiva para no perjudicar a terceros, a particulares, sino que también existe un deber también positivo de otra naturaleza, no necesariamente de organización, sino también de respeto hacia las normas tributarias. ¿Por qué? Porque muy probablemente la actividad económica que yo realizo se considera como un hecho generador de un determinado tributo. En ocasiones de un mismo rol social se pueden derivar deberes negativos, de no lesionar y además deberes positivos de actuar en beneficio de los intereses de un tercero. Es decir, es interesante cómo el profesor Bernardo Feijó, pues obviamente más allá de los deberes aparentes o de los deberes formales, si le podemos llamar así, también nos llama la atención para que ante determinados hechos concretos analicemos si un determinado sujeto tenía no solamente una obligación para, por ejemplo, para con un particular o determinados particulares, sino que también tenía una obligación, por ejemplo, con el Estado como tal, una obligación con la administración tributaria, una obligación con un correcto manejo o administración financiera. Es importante porque al final todo ello va a incidir en determinar si una determinada conducta, un determinado comportamiento es objetivamente es idóneo para producir o no producir un resultado lesivo en un determinado bien jurídico. Y aquí él pues también nos pone el siguiente ejemplo que me parece por demás interesante, cuando señala que el deudor tiene amplias competencias de disposición de su propio patrimonio, a pesar de que éste garantiza el pago de sus deudas, solo tiene el deber de no perjudicar fraudulentamente a sus acreedores. Ahora bien, la teoría de la imputación objetiva, conforme se ha desarrollado a través de la dogmática jurídica penal, también parte de ciertos elementos importantes. Uno de ellos es la creación de un riesgo, es decir, esta teoría que no solamente se aplica para el derecho penal económico, sino que ha sido una teoría mayoritariamente aceptada en el derecho penal nuclear, insisto, para descartar aquellos comportamientos, todas aquellas causas que no sean idóneas para lesionar un bien jurídico y que por lo tanto pues no le interesan al derecho penal, pues ahora se trae esta teoría al campo del derecho penal económico con algunas matizaciones, tal como lo expone el profesor Bernardo Feijó Sánchez. Sin embargo, dentro de los postulados tradicionales que siempre ha tenido esta teoría, vamos a encontrar como primer elemento la creación de un riesgo. Y sobre ello se ha dicho lo siguiente, que en aquellos delitos que no sean de peligro abstracto, es decir, hay un peligro concreto, porque más allá de que no se haya producido un resultado lesivo al bien jurídico, sí existe un peligro que es capaz, que es susceptible de ocasionar ese daño. Entonces, en ese tipo de delitos de peligro concreto, la conducta debe representar un riesgo desde la perspectiva del bien jurídico protegido por el tipo penal correspondiente. Por ejemplo, en el delito de concurso, el deudor debe realizar una conducta objetivamente adecuada, apta o idónea. Y esa idoneidad o aptitud objetiva se entiende en el sentido de causar o agravar una insolvencia o bien un conjunto de comportamientos que de forma acumulativa sean idóneos para causar o agravar la insolvencia que ha dado lugar a la declaración judicial de concurso. Nada más para contextualizar, porque obviamente esta es una referencia al Código Penal español, es importante aclarar que las insolvencias punibles también están castigadas dentro del Código Penal salvadoreño como delitos relacionados o de naturaleza socioeconómica a partir del artículo 241, 242 y 243. Ahora, cuando se habla del delito de concurso, pues esa es la tipificación o la denominación típica que tiene en España, pero que para nosotros está tipificado como el delito de quiebra dolosa
del artículo 242, el cual esta vez establece que el que fuere declarado por el juez competente en quiebra, concurso o suspensión de pagos cuando la insolvencia fuere ocasionada o agravada dolosamente por el deudor o por persona que actúe en su nombre, tendrá una determinada sanción. Entonces, tal cual lo está explicando o hace esta propuesta de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado por parte del profesor Bernardo Feijó Sánchez en el campo del derecho penal económico y utilizando como ejemplo este delito de concurso o el delito de quiebra dolosa, pues él nos dice, y es una aseveración que vale la pena analizar. ¿Será que en este delito de concurso, obviamente, para que podamos imputar objetivamente este tipo penal a un determinado deudor, habrá que analizar si su conducta ha sido idónea, ha sido apta para causar o agravar una insolvencia o un conjunto de comportamientos que sean idóneos para agravar su insolvencia y que por lo tanto esto lleve a dar lugar a una declaración de concurso de quiebra dolosa. Por lo tanto, me parece, pues por lo menos yo logro advertir acá, que es importante el análisis que hace el profesor Bernardo Feijó. Es decir, cómo aplicando este primer elemento de la teoría de la imputación objetiva, podemos descartar, podemos definitivamente separar, podemos dejar a un lado aquellos comportamientos que no sean objetivamente, que no representen una idoneidad, una aptitud para ocasionar este delito, que el delito básicamente es, como lo tenemos regulado en nuestro Código Penal, es colocarse en ese estado de quiebra, de concurso o de suspensión de pagos de manera obviamente deliberada para no responder a nuestras obligaciones frente a los acreedores. Entonces, a partir de la teoría de la imputación objetiva, en su primer elemento, en su primera vertiente de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, pues habrá que descartar si en todo caso un deudor pues no ha realizado alguna conducta que no es idónea, que no es apta, que no permite atribuir o imputar objetivamente la quiebra porque no lo ha colocado en una situación de insolvencia, entonces pues la teoría de la imputación objetiva nos permitirá definir en cada caso en concreto qué debe ser relevante para el derecho penal y qué no lo es. Por otra parte, dice el profesor Bernardo Feijó Sánchez, por ello los actos que no impliquen disminución patrimonial o de la capacidad de liquidez y por lo tanto no afecten a la solvencia del deudor, carecen de relevancia típica. Por ejemplo, permuta de títulos o activos con un valor económico equivalente. Por la misma razón, no puede existir una conducta idónea o adecuada para causar o agravar una insolvencia mientras el deudor realice actos que disminuyan el valor de su patrimonio, pero siga manteniendo activos suficientes para garantizar el pago de sus deudas, tanto de las vencidas y exigibles como de las que ya existen, pero que todavía no han vencido y no son, por tanto, jurídicamente exigibles. Y bueno, segundo elemento de la teoría de la imputación objetiva que el profesor Bernardo Feijó Sánchez pues ha resaltado o está aplicando y está matizando en el campo del derecho penal económico y habla de una especial referencia al concepto de la creación de un riesgo mediante un fraude. Esta es una matización porque en su concepción original se habla nada más de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, pero ahora el profesor Feijó, pues obviamente hace una creación o obviamente hace una teorización sobre un riesgo que se crea a partir de un fraude cuando existen deberes positivos que deben cumplirse por los sujetos por actores del entorno económico. Y en ese sentido, ha señalado el profesor Feijó lo siguiente. En el controvertido caso de la omisión de la presentación de la declaración tributaria, lo decisivo a efectos de tipicidad penal no es que no se haya cumplido con las formalidades de la declaración, lo cual no es más que una infracción administrativa, sino que materialmente no se haya puesto en conocimiento de la administración el hecho
imponible. Ello es así, ya que las relaciones jurídicas tributarias están construidas sobre un deber de veracidad con respecto al hecho imponible que no suele existir en las relaciones entre iguales. A ver, muy interesante pues este paso al frente, esta evolución de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y que el profesor, pues, Bernardo Feijó lo relaciona o le da el agregado de un riesgo mediante un fraude. Y es interesante porque de pronto la afirmación que él hace en los casos de delitos tributarios, sobre todo en aquellos casos de defraudación al fisco, cuya modalidad de comisión, cuyas conductas típicas, cuyas conductas prohibidas tienen que ver con la omisión de la presentación de la declaración tributaria, es interesante cómo el profesor pues hace notar que no es en sí la no presentación de la declaración lo que se entiende o lo que se castiga como un delito, sino es el hecho de generar ese riesgo a partir de una conducta fraudulenta. ¿Por qué? Porque la declaración como tal tiene el objetivo de poner en conocimiento de la administración tributaria todos aquellos hechos generadores que por nuestra actividad económica pudimos desarrollar en un ejercicio fiscal, pero que de pronto, pues ante la no presentación de la misma, ante la omisión de entrega a la oportuna a la administración tributaria, pues obviamente estamos generando una conducta fraudulenta. Es decir, es una maniobra de fraude. Y es interesante esto porque como lo vamos a analizar más adelante conforme a nuestro código penal, a nuestra legislación, el tema de la no presentación de la declaración, pues me parece que tal como lo afirma el profesor Bernardo Feijó, que es crear un riesgo jurídicamente desaprobado a través de una maniobra fraudulenta, pues o una maniobra de fraude, ya está castigado también de manera muy específica en nuestro código penal. Y bueno, pero sobre esto vamos a volver en unos momentos. Ahora, continuando con los postulados de la imputación objetiva, dice el profesor Bernardo Feijó que no se trata tanto de que la omisión de la presentación de la declaración haya de entenderse como un acto concluyente desde una perspectiva fáctica. Mm. El sujeto, con su omisión, estaría realizando una información inveraz de que no tiene deber de declarar tal y como se ha intentado legitimar tradicionalmente, señala el profesor Feyó, la tipicidad de estas conductas, sino que en el contexto de las relaciones jurídicas entre administración y ciudadano se trata normativamente de un fraude. Y volvemos a la idea que mencionaba hace un momento en la diapositiva, en el análisis de la diapositiva anterior, a ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se habla de la creación de un riesgo a través de una maniobra de fraude, una maniobra fraudulenta, de un fraude como tal? El profesor Feijó entiende que obviamente no es en sí el tema de la declaración como tal, porque al el no presentarla, pues dice el profesor es, mire, puede ser una falta administrativa o al menos ellos lo tienen configurado como una mera falta o infracción administrativa, sino que lo que se castiga es el no poner en conocimiento, es el no informar a la administración tributaria de un o de varios hechos generadores que son obviamente que llevan al pago de determinados tributos y que con ello pues lo que se está ocultando a la administración tributaria obviamente es la información real de nuestro estado patrimonial, pero sobre todo de los hechos que son susceptibles de ser tasados con el pago de un impuesto. Y por lo tanto, pues, insiste el doctor Feijó, mire, esto no, la no presentación no la entendamos como el pecado, lo voy a decir así, no lo entendamos como el acto concluyente, como el núcleo de la conducta prohibida. Lo que se está castigando no es el hecho de no llevarla, porque si eso en todo caso se puede presentar extemporáneamente y pues habrá quizá alguna multa. Pero el punto es o el quid del asunto que el profesor Sánchez, Feijó Sánchez, quiere señalar a través de este riesgo jurídico desaprobado, riesgo a través de un fraude, es el hecho de querer engañar, querer sorprender, querer ocultar a la administración tributaria, pues obviamente aquellos hechos generadores que nos deben llevar al pago de determinados tributos.
Ahora bien, además de los postulados anteriores y a la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, también se habla dentro de la estructura o dentro de los postulados de la teoría de la imputación objetiva de la creación de un riesgo no permitido. Y en relación a la creación de este riesgo no permitido, el profesor Bernardo Feijó señala lo siguiente: la exigencia de la creación de un riesgo no es más que un punto de partida. El hecho de que alguien que desarrolle un rol económico ha creado un riesgo no significa que la conducta se encuentre ya jurídico penalmente desvalorada sin ulteriores valoraciones. Este aspecto es especialmente relevante en el ámbito, en ámbitos con una abundante regulación extrapenal, como los que suelen caracterizar a los delitos socioeconómicos. Interesante porque definitivamente, como lo dice el profesor Bernardo Feijó, el que se haya creado un determinado riesgo que puede ser jurídicamente no permitido o desaprobado, per se no indica que ya debe entenderse como una conducta desvalorada penalmente hablando, sino que muy probablemente pues ya existe un desvalor desde otra perspectiva, desde una perspectiva administrativa, pero que habrá que hacer un análisis más profundo, un análisis más amplio para determinar si también es merecedora de una conducta, esa conducta es merecedora de un desvalor de naturaleza penal. Ni todo incumplimiento de una norma extrapenal representa una conducta típica, ni siempre la ausencia de infracciones extrapenales supone la constatación de una conducta permitida. La cuestión esencial, señala el profesor Bernardo Feijó, es si la modalidad de conducta que se enjuicia todavía se puede entender como legítima en el contexto vigente para conseguir determinados objetivos económicos o empresariales. Y por tanto podemos hablar de un riesgo jurídicamente que esté permitido. Interesante también está, vale la pena hacer una pausa en esta aseveración, en esta afirmación del profesor Bernardo Feijó, ampliando lo que ella decía: no todo incumplimiento de una norma extrapenal nos llevará automáticamente a entender que estamos ya en presencia de un delito de naturaleza socioeconómica, y que tampoco porque estemos en ausencia de una infracción extrapenal, pues se supone o debemos dar por sentado que se ha constatado que es una conducta que está permitida. Y por lo tanto, dice el profesor, la cuestión esencial es si la modalidad de la conducta se puede entender como legítima en el contexto vigente para conseguir objetivos económicos o empresariales, y hablar de un riesgo que sea permitido. Además, el profesor señala que hay que hacer una especial referencia a partir de la creación de estos riesgos jurídicamente desaprobados o en el caso del riesgo permitido, hay que hacer una referencia a cómo se matiza o cómo se maneja este elemento en el delito de administración desleal, que para nosotros, para el Código Penal salvadoreño, se entiende o se traduce en el delito de administración fraudulenta, que tenemos regulado en el artículo 218 del Código Penal dentro del capítulo tercero de las defraudaciones. Es importante señalar en este momento, compañeras y compañeros, no obstante que también lo vamos a desarrollar y lo vamos a ampliar en la clase presencial del día sábado, que existen tres formas de defraudación que se ha entendido tradicionalmente como parte, o que pueden entenderse, que pueden llegar a ser parte de delitos socioeconómicos dependiendo de los contextos en los que se realicen. Y es el caso de las estafas, el caso de las administraciones fraudulentas o desleales, como le llaman en el ámbito jurídico penal español, y también el de la apropiación indebida, apropiaciones o retención indebida, que lo tenemos configurado de esa manera. Estos tres tipos de delitos, de defraudaciones, estas tres formas de defraudación, que también son aplicables o han sido aplicables en su mayoría en el ámbito del derecho penal nuclear cuando no está referida a contextos, por ejemplo, de una persona jurídica, por ejemplo, de una sociedad o de una empresa. Pues ahora es importante también que hagamos el análisis, y por eso lo decía, lo retomaremos el día sábado en la clase. Es importante pues establecer una diferenciación de cuándo puede tener esa connotación
o cuándo tendrá esa connotación de un crimen, de una criminalidad corporativa, ¿sí? De cuándo tendrá pues ese matiz de un delito de naturaleza penal de la empresa y cuándo no lo tendrá. Pero esto, insisto, lo vamos a abordar con mayor detenimiento en la en la clase presencial del próximo sábado. Ahora bien, además de esto que mencionábamos, es importante retomar las afirmaciones del profesor Bernardo Feyo Sánchez en relación al riesgo permitido en este tipo de delito de administración fraudulenta. La existencia de roles económicos con deberes positivos no significa que el sujeto tenga que hacer todo lo posible en beneficio del otro ámbito de organización, la sociedad o los socios. En lo que respecta al administrador de una sociedad, este no responde penalmente si los socios no obtienen los mismos beneficios que los de otras empresas similares. Entendido, es interesante esta situación o esta afirmación por cuanto, pues obviamente en el delito de administración desleal o administración fraudulenta, como lo tenemos nosotros regulado, puede entenderse en el contexto, en el marco de una supuesta irregularidad en el manejo, en la administración de las cuentas de una sociedad y de la afectación del patrimonio de los socios. Puede ser que algún socio llegue a entender que si un administrador no ha hecho todo lo posible para que obtenga el mayor rendimiento posible, para que obtenga pues los mayores beneficios económicos posibles, que lo está administrando fraudulentamente. Y por ello el profesor Bernardo Felló nos señala lo siguiente, que este no responde, o sea, penalmente se entiende que no habrá responsabilidad en ese tipo de comportamientos, es decir, son comportamientos que están fuera del ámbito de protección de la norma penal. Y por lo tanto, es importante entender cuándo habrá un riesgo permitido en este tipo de delito de administración fraudulenta. Agrega el del profesor Bernardo Feyo Sánchez que lo que garantiza el derecho penal no es que una sociedad tenga los mejores gestores, sino que estos gestionen legalmente, paralelamente a lo que sucede con otros sujetos que tienen deberes positivos, por ejemplo, los padres respecto a los hijos pequeños y los funcionarios o los servidores públicos, a lo que no se le exige penalmente un cumplimiento, a los que no se nos exige penalmente un cumplimiento óptimo de las obligaciones o que alcancemos determinados objetivos. Por ejemplo, que en el caso de los padres respecto de los hijos, que los hijos lleguen a la universidad, sino que lo que se exige es que no se dejen de cumplir ciertos deberes mínimos en el desempeño de sus funciones. Y esto pues es haciendo un parangón, es haciendo una comparación o haciendo pues obviamente una analogía de cómo debe entenderse el tema de la creación de un riesgo permitido en el delito de administración fraudulenta. Es decir, si de pronto pues dentro del marco de lo permitido por leyes civiles, por leyes mercantiles, por normas financieras, pues un negocio no ha reportado la ganancia, no ha reportado obviamente los réditos que se esperaban, pues eso no per se no debe entenderse como una administración de naturaleza fraudulenta y que debe ser castigada a través de normas penales. El administrador de una sociedad no recibe una cosa, una empresa o un patrimonio para devolverla o entregarla, sino que el administrador adquiere, mediante su nombramiento en la mayoría de los casos, un deber de gestión leal de un patrimonio organizado como sociedad, derivado sinalagmáticamente de sus amplias competencias y capacidades de decisión. Esta afirmación pues me parece bastante interesante por parte del profesor Bernardo Feillo Sánchez, por cuanto deja muy en claro cuál es la finalidad o cuál debería ser o cómo debería entenderse pues la finalidad del cargo que asume el administrador. Porque pues obviamente lo que él está asumiendo y por lo que va a responder es por una administración o por una gestión que sea leal con el patrimonio de los accionistas, con el patrimonio de quienes lo han nombrado como un administrador, con el patrimonio de la persona jurídica de la sociedad como tal. Pero si no ha realizado un acto que afecte esa administración o esa gestión de forma leal,
pues como ya lo ha venido mencionando el profesor Bernardo anteriormente, pues se entiende que definitivamente es una conducta atípica y que está fuera de la cobertura de la norma penal. Y dice y concluye de esta manera, bastante interesante esta conclusión que hace también el profesor Bernardo, siempre sobre este mismo tópico. Al hilo del ejercicio de sus funciones, puede infringir con abuso de sus competencias deberes concretos de entregar o devolver una cantidad de dinero destinada a pagar una operación mercantil, ficticia o real, o pagar a la tesorería de la Seguridad Social acaba en una cuenta suya. Se hace desaparecer el dinero de la sociedad o se carga en la cuenta de la sociedad gastos particulares que no son de la sociedad, y a esto le denomina distracción. Es decir, en sentido contrario a lo que veníamos hablando, se entenderá que no hay una administración, se entenderá que pues no hay una gestión leal de parte del administrador cuando con abuso de las competencias y de sus deberes concretos, pues obviamente destina o malversa, si podemos ocupar este verbo, o maladministra un dinero que está determinado a pagar una operación mercantil, o mejor dicho, lo aparta, lo distrae o lo lleva a otra finalidad, ¿verdad? Y que puede ser de pronto también una operación ficticia o real. O que de pronto también haya que pagar a la tesorería de la Seguridad Social, haya que pagar, pues obviamente, las aportaciones o las cotizaciones sociales, las cotizaciones provisionales. Y que eso en lugar, pues obviamente, de ir a la institución que corresponda, acaba en una cuenta personal o que de pronto pues el dinero de la sociedad aparezca dentro de una cuenta particular o personal del administrador. En estos casos sí se entiende obviamente que está faltando a su deber de administrar de manera leal, y es eso lo que la teoría de la imputación objetiva nos ayudará precisamente a determinar en cada caso en concreto. Pero también puede realizar actuaciones no permitidas que no tengan que ver con dichos deberes elementales, pero sí con su deber especial de no actuar en perjuicio de la sociedad o de sus socios. Esto es interesante por cuanto lo que se está castigando dentro del ámbito de protección de la norma penal, del delito de administración fraudulenta, es precisamente la afectación en el patrimonio de las personas o de los socios a quienes les está administrando obviamente su peculio. Y por ello dice el profesor Bernardo Feijó Sánchez, puede realizar actuaciones no permitidas que no tienen que ver, que no afectan sus deberes elementales, pero sí con un deber especial de no actuar en perjuicio de la sociedad. Es decir, de pronto habrá que analizar en cada caso si efectivamente pues las actuaciones han afectado el patrimonio, han afectado los intereses tanto de la sociedad como tal como de los mismos socios o accionistas. Y bien, la competencia por la creación de un riesgo. Este es un elemento bien interesante que el profesor Bernardo enlaza con el tema de la imputación en sedes empresariales, de la imputación de delitos en organizaciones empresariales, obviamente en empresas, en organizaciones complejas. Y sobre ello el profesor Bernardo Feijó Sánchez señala lo siguiente. Muchas veces es una organización empresarial la que crea el riesgo, mientras en la delincuencia tradicional lo habitual es que el sujeto realice el hecho de propia mano, en solitario o conjuntamente con otros. En el ámbito de los delitos económicos desempeña un papel relevante la realización de delitos desde estructuras empresariales. Debido a las características del mundo económico, puede haber más sujetos competentes del hecho delictivo que el autor o los coautores del mismo, asesores fiscales, asesores jurídicos, intermediarios financieros, entidades bancarias que realizan transferencias, etcétera. Interesante. Sobre este último tópico, la creación del riesgo se da en el seno, o puede ocurrir en el seno de una organización empresarial, y obviamente pues acá habrá que acudir a criterios de imputación dentro de estructuras
complejas o estructuras empresariales. De esto ya hemos hablado, ya hemos dado alguna bibliografía, pues para tener claro cuáles son los criterios de imputación. Sin embargo, pues también valdrá la pena que aportemos para esta semana que comienza el día de mañana, la semana 6, una bibliografía adicional en relación a este contenido, en relación pues a estas reflexiones del profesor Bernardo Feijó Sánchez, para tener una perspectiva más amplia de cómo debe realizarse la imputación en organismos empresariales. Y que obviamente pues él acá hace el enlace con esa creación del riesgo en el seno de la empresa, en el seno de la persona jurídica. Y de igual manera, pues señala también, y este será un tema que esperemos podamos abordar, dado que el tiempo apremia, pero que es un tema importante, sobre la responsabilidad penal, sobre la forma de imputación para aquel círculo de personas, de profesionales que de pronto realizan labores de asesoría y que esto lleva a una discusión, o bueno, lleva obviamente a un tópico que ya ha desarrollado el Tribunal Supremo Español sobre las conductas neutras, es decir, aquellas conductas que en principio no inciden, no son apropiadas para la realización de determinados delitos de naturaleza socioeconómica, pero que obviamente, pues, sin la realización de las mismas, muy probablemente el delito no se hubiera consumado. Ese es un análisis que también habrá que realizar porque de pronto también habrá que verificar si en nuestro medio las conductas neutras para el tema de los asesores jurídicos, de los intermediarios financieros, pues también es aplicable. Vea, yo no recuerdo en este momento si la sala de lo penal habrá ya desarrollado esa temática, pero vamos a hacer la búsqueda respectiva en estos días que quedan previo a la clase del próximo día sábado. Y bueno, llegados a este punto, pues corresponde ahora hacer el análisis de algunos delitos en específico, analizar su estructura típica, ya tomando en cuenta estos elementos de la teoría de la imputación objetiva que nos ha dado el profesor Bernardo Feijó Sánchez, y pues verificar efectivamente si conforme la configuración típica que tenemos en nuestro Código Penal, pues estos postulados de la imputación objetiva pues nos pueden ser de utilidad para separar aquellas conductas que no tengan idoneidad, que no tengan aptitud necesaria para producir un resultado lesivo en el bien jurídico. En ese orden de ideas vamos a comenzar el análisis en esta clase y lo ampliaremos en la clase presencial también con algunas nociones de los delitos tributarios y específicamente sobre las modalidades de defraudación al fisco o de evasión, ¿verdad? Que al final, pues recordemos que el concepto amplio pues es precisamente cualquier forma de defraudación o de elusión y las especies pues serán la forma de, o lo que ha entendido el legislador salvadoreño, que son formas de evadir el pago de un tributo. En ese sentido, se establecen 8 modalidades de evasión de impuestos. La número 1 consiste en no llevar registros contables, especiales o auxiliares que exijan las leyes tributarias. 2, llevar doble o múltiple contabilidad o facturación. 3, ojo con esto porque aquí vamos con una de las ideas que se recuerdan, se los mencioné, la analizaremos más adelante con una de las ideas que mencionaba el profesor Bernardo Feijó Sánchez. Declarar información falsa o información inexacta. 4, excluir u omitir hechos generadores estando obligado a ellos. 5, destruir u ocultar documentos para determinar obligaciones tributarias. 6, no presentar 3 o más declaraciones tributarias habiendo realizado operaciones grabadas. Ojo, porque aquí está precisamente el supuesto al que se refería el profesor Bernardo Feijó. Independientemente de cómo lo tengan configurado en el Código Penal español, es decir, a partir de cuántas declaraciones o la no presentación de declaraciones ellos entienden que estamos frente a un delito tributario, pues acá es importante hacer notar que para el legislador salvadoreño, después de la no presentación de 3 declaraciones, es decir, habrá un margen de alguna
sanción administrativa en relación a una o dos declaraciones, pero de tres en adelante, pues ya es una modalidad o ya es una forma de evasión de impuestos. Y por lo tanto, pues esto es interesante porque se está creando ese riesgo jurídicamente desaprobado a través de una maniobra de fraude, como lo señalaba el profesor Bernardo Felló. Es decir, en el caso salvadoreño, entiende el legislador que a partir de tres declaraciones no presentadas, pues se crea ese riesgo jurídicamente desaprobado en su modalidad o en su forma de fraude, de una conducta fraudulenta, pero que en las primeras dos declaraciones, pues obviamente se entendería que ese es el margen, ese es obviamente ese es el espacio que se le da a un contribuyente para que su conducta solo sea sancionada a partir de una infracción meramente administrativa. Pero a partir de las tres declaraciones no presentadas, pues podríamos entender o podríamos hacer una especie de equiparación con lo que mencionaba el doctor o el profesor Bernardo Feillo. Y bueno, número 7, declarar costos, gastos o deducciones inexistentes que no han ocurrido o que no han acontecido. 8, respaldando costos y gastos o compras con contratos falsos o inexistentes. Bien, evasión de impuestos, su modalidad omisiva. Como ya lo decíamos, no presentar tres o más declaraciones tributarias habiendo realizado operaciones grabadas conforme a los artículos 200, el artículo 249A, número 6 del Código Penal. Es una modalidad omisiva de la evasión, no se castiga el no declarar como acción aislada. Para que se materialice el delito debe haber tenido operaciones grabadas. Esto es interesante también, importante. Me faltaba mencionar esta parte porque definitivamente, y aquí creo yo que si hacemos, podemos retomar la idea del profesor Bernardo Felló, no es la declaración como tal, como él lo mencionaba. Vamos a regresar, estamos en la diapositiva número 39, pero me parece que vale la pena que tomemos la idea que él mencionaba, porque me parece que acá tiene específicamente, ya tiene en el Código Penal salvadoreño, tenemos precisamente un ejemplo de lo que él menciona. Y veamos cómo lo dijo acá. No se trata tanto de que la omisión de la presentación de la declaración se entienda como un acto concluyente desde una perspectiva fáctica. Y además cuando señalaba o decía el hecho de que alguien desarrolle un rol económico, no, perdón, no es esta. Vamos a ver, no, me parece que está antes de la que leíamos, por acá. El controvertido caso de la omisión, son las diapositivas 27 y 28, de la omisión de la presentación de la declaración, lo decisivo a efectos de la tipicidad penal no es que se haya cumplido con las formalidades de la declaración, lo cual no es más que una infracción administrativa, sino que no se haya puesto en conocimiento de la administración el hecho imponible, es decir, el hecho susceptible de ser grabado, el hecho generador del impuesto. Y por lo tanto, cuando se dice cuando mencionábamos en esta diapositiva 39, es una modalidad omisiva del delito de evasión de impuestos y en la que no se castiga el no declarar, porque en todo caso se pueden presentar declaraciones, pero declaraciones en el que se hayan ocultado operaciones grabadas, es decir, en las que se hayan obtenido ingresos tributariamente relevantes. A contrario sensu, y aplicando la teoría de la imputación objetiva, si presento declaraciones que no tienen operaciones grabadas, que obviamente no, que sean operaciones que no me reportaron un ingreso que tributariamente sea relevante o que sea susceptible de ser tasado con el pago de un impuesto, pues ahí podríamos aplicar la teoría de la imputación objetiva. Sería una conducta típica, sería una conducta que no representa para el derecho penal, no representa ningún valor, es decir, es una conducta que no es penalmente relevante y por lo tanto deberá quedar para, obviamente, la sanción en el ámbito del derecho administrativo sancionado. En la práctica, la modalidad de evasión de impuestos más común es la evasión de impuestos declarando la información falsa. Pero en el mismo numeral hay una problemática y esto es importante que le pongamos atención.
La declaración de información falsa no requiere el agotamiento de la vía administrativa, mientras que la declaración de la información inexacta sí requiere que se agote la vía administrativa. Al respecto, y por eso se hace la pregunta al final de la diapositiva, ¿cómo identificar la diferencia? Es importante mencionarles, estimadas maestrandas y maestrandos, que voy a incorporar al terminar la grabación de esta clase, voy a incorporar en el aula virtual para esta semana 6 la jurisprudencia que como Sala de lo Constitucional hemos emitido desde el año 2021 en relación al tema de esta dualidad o de este dilema, si cuándo vamos a estar en presencia de una declaración que sea falsa o que sea inexacta. Han llegado a la Sala de lo Constitucional tanto demandas de amparo como me parece que alguna demanda de inconstitucionalidad y que en su momento han sido resueltas de manera oportuna y es importante pues que ustedes conozcan cuál ha sido la decisión del Tribunal Constitucional salvadoreño en relación a cómo vamos a diferenciar o cómo vamos a separar aquello que sea falso de aquello que sea inexacto. Y que es la jurisprudencia vinculante, la constitucional, la que nos va a marcar esta pauta y que obviamente les será de mucha utilidad para, pues obviamente, su vida profesional. Esto lo vamos a incorporar en estas resoluciones en el aula virtual para su lectura, para su análisis. Eventualmente también habilitaremos en un foro, pues un espacio de preguntas sobre esta jurisprudencia y sobre el alcance que la misma tiene y esperamos que pues pueda disiparse la duda que había estado presente durante mucho tiempo en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Ahora, por otro lado, el concepto de declaración de información inexacta se trata de consignar información que no muestra una intención de defraudación por parte del contribuyente. El Código Tributario proporciona algunos ejemplos y esto lo vamos a ver reflejado en el artículo 238, literal de dicho código. Por ejemplo, presentar una declaración con un error aritmético. Esa es una forma de una declaración inexacta, es decir, no hay un ánimo de defraudación, no hay un ánimo de valerse de alguna estrategia de fraude para sorprender o para ocultar información ante la administración tributaria. No existe la intencionalidad de defraudar al fisco. Otro ejemplo, el artículo 238, letra E, no se consignan datos o información inexacta en conjunción con el artículo 95, literales A, B, C, D y G del Código Tributario. Veamos cómo pues los supuestos son bastante precisos. Por una parte, que se haya cometido un error aritmético al momento de efectuar alguna suma, alguna resta, en la declaración y que sea un error y que obviamente sea advertible pues el error aritmético. Y por otro lado, otros supuestos son los que aparecen en los literales del A, B, C, D y G del Código Tributario que el legislador salvadoreño ha entendido que también serán supuestos de una declaración inexacta. También es importante mencionar el artículo 95, literales A, B, C, D y G, el nombre en cuanto al nombre y a la denominación de la razón social. O sea, si hay un error material en cuanto a la denominación, a la razón social, pues de la persona jurídica, obviamente esto se entiende que lleva a una declaración inexacta. También puede haber un error en cuanto al tipo de actividad económica, en cuanto a los contactos, ya no solo teléfono, puede ser correo electrónico, y también el año del ejercicio impositivo de la declaración. Es decir, por poner 2024, ponemos 2023. Eso se entiende que será una mera inexactitud que no lleva o no supone, pues, precisamente un ánimo de defraudación al fisco. También puede haber o se puede entender conforme al artículo 95 del Código Tributario, que también puede haber una inexactitud cuando pues se firma o se omite la firma del declarante y obviamente también por el tipo de impuesto, ¿verdad? De pronto puede haber algún error, ¿verdad? Estamos pensando que estamos declarando IVA, aunque es un error bastante que evidente, pues sería un error, como se dice por ahí, un error de bulto, pero se entiende que también este es un supuesto de esa naturaleza. Estamos declarando renta, colocamos que es IVA o viceversa.
Bueno, también en relación al concepto de declaración de información falsa, es importante retomar algunos de los elementos que la legislación tributaria nos ha dado. Y nos señala lo siguiente: un concepto de declaración de información falsa, por ejemplo, consignar un valor en declaración de impuestos. En el proceso de fiscalización o en la pericia contable se demuestre la existencia de valores superiores a los que se consignaron en la declaración de impuesto originaria. Y luego la determinación de esos valores identificados a través de un incremento patrimonial injustificado, objeción de costos, de gastos y registros de control de inventario. Es decir, cómo la administración tributaria va a establecer en cada caso en concreto que estamos ante un supuesto de una declaración falsa. Bueno, en primer lugar, al revisar la declaración y revisar los valores que se han consignado en la misma, pero al hacer ya la revisión o al hacer el examen especial de la fiscalización, previo a la tasación del impuesto, pues se determina que los valores que se han consignado en la declaración pues son valores superiores a los que, o mejor dicho, existe prueba de que hay valores superiores a los que se han colocado en la declaración. También la determinación de esos valores pues lleva a un incremento patrimonial no justificado y que por lo tanto pues esto también se entiende como parte de una información falsa. Y de igual manera cuando se objetan los costos, los gastos, porque no se tiene documentos de respaldo sobre los mismos. De igual manera, no hay un registro de control de inventarios, que es una obligación llevarlo conforme al Código Tributario, y en estos casos se entenderá, o el supuesto parte, de que estamos frente a una intención de defraudar y por lo tanto se engloban como parte de como parte de una declaración falsa y por lo tanto acá pues opera la famosa figura de la prejudicialidad, es decir, la administración tributaria debe parar el trámite administrativo de fiscalización y remitirlo a la Fiscalía General de la República para que, si lo considera oportuno, si lo considera necesario, inicie el proceso penal por el delito tributario que corresponda. A ver, ¿qué más tenemos sobre el tema de la supuesta declaración falsa? Se habla de lo siguiente. Por ejemplo, en la declaración de impuestos original, que se diga, aquí son algunos ejemplos que se les están trasladando, ingresos según la contabilidad formal, que por ejemplo, que se diga, mire, y esto ha ocurrido en un caso concreto, que los ingresos según la contabilidad fueron de 800,000. Ahora, los valores que se identificaron en la fiscalización, las cuentas que participaron en actividad comercial que no fueron declaradas y registradas, ascendían a 1,100,000. De igual manera, costos de actividad comercial por 400,000, pero se objetaron estos costos y no se reconoció ese valor porque no existía un respaldo. Al mismo tiempo, en los gastos de actividad comercial se consignó en la declaración un valor de 200,000, pero se objetaron también estos costos y no se reconocieron porque tampoco existía un respaldo. Y el impuesto a pagar, según el contribuyente, se determinó en este ejemplo que era de 80,000. Sin embargo, con la objeción de los costos y de los gastos, pues el impuesto que realmente le correspondía pagar era o ascendía a $150,000. Ahora, elementos que también ayudan a determinar o que pueden llevar a concluir la intención defraudatoria. Un ejemplo, no registrar cuentas en la contabilidad formal o no declararlas, no respaldar costos y gastos de actividad comercial y el registro de control de inventarios es inexistente, no se lleva o hay un desorden, se lleva de manera desordenada y no puede deducirse, por lo tanto, impuestos. Entonces, es importante dentro de la experiencia de la administración tributaria, dentro de la experiencia también de la Unidad Penal del Estado, de la Fiscalía General de la República, que es la encargada de determinar o de procesar estos casos de declaraciones falsas, que pues obviamente se evidencie que no existen o no hay registros de las cuentas en una contabilidad formal o no se ha declarado en su manera total. No se han respaldado los costos y los gastos de la actividad comercial y no hay un control de inventario o el mismo se lleva en desorden. Todos estos aspectos son obligaciones
que se derivan de los artículos 139, 142 y siguientes del Código Tributario y de los artículos 435 al 441 del Código de Comercio. Y bueno, también es importante tomar en cuenta en cualquier forma de evasión de impuestos lo siguiente: distorsionar u ocultar información tributariamente relevante. Y aquí se coloca un ejemplo de una persona que en el año 2019, por ejemplo, pues en las páginas 272 y 273 del peritaje, se determinó que había ocultado la información tributaria que era de naturaleza relevante. De igual manera, defraudar se entiende como ocultar información tributaria, se impide la correcta cuantificación de deuda tributaria y se disfraza la verdad financiera. Entonces, una conclusión a la que llega pues el autor Ferre Olive. Y de igual manera, el medio para distorsionar, ocultar información tributaria relevante o disfrazar verdad financiera es precisamente o es únicamente la declaración de impuestos. Y por lo tanto, es importante que tomemos en cuenta estos criterios o estos elementos. Insisto, la distorsión o la ocultación de información relevante, y que defraudar se va a entender siempre como una ocultación de información tributaria que impide la correcta cuantificación de la deuda. Entonces, estas reflexiones han sido retomadas por algunos pues obviamente, de los dogmáticos del derecho penal que precisamente se han dedicado al análisis de los delitos tributarios, y en este caso pues estamos hablando del análisis o de la dogmática jurídica española. Ahora bien, también tenemos el delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. Recordemos que acá hay una obligación de retener un impuesto sobre la renta conforme al artículo 154 del Código Tributario, y lo que se castiga es no entregarlo en el plazo legalmente establecido, que es de 10 días hábiles que siguen inmediatamente al vencimiento del periodo en el que se está efectuando la retención. Esto conforme al artículo 62 de la Ley sobre el Impuesto de la Renta, o de la Ley sobre el Impuesto de la Renta. Y también es importante que la suma apropiada sea superior a 25,000 colones o su equivalente a 2,857 dólares con 14 centavos de dólar. La apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, la autoría, la fórmula para poder atribuir la autoría de la misma es a través del artículo 38, ya lo hemos comentado, el actuar por otro. Me parece que también sobre esto analizamos en la última clase, se recuerdan, alguna jurisprudencia de la Sala de lo Penal, y obviamente pues acá el círculo de sujetos activos del delito puede ampliarse más allá de que no reúna o no concurran las calidades o condiciones especiales. Puede ser un directivo, puede ser un representante legal, un administrador o en representación voluntaria. Pueden responder penalmente por la comisión del hecho delictivo. De igual manera, conforme al artículo 250, inciso segundo del Código Penal, aún aquella persona que no tiene la obligación legal o designación también puede responder penalmente por este delito de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. Y bueno, la autoría por regla general en este tipo de delitos se aplica la cláusula del actuar por otro del artículo 38 del Código Penal. Como ya lo hemos dicho, pues obviamente esto es para evitar las lagunas de punibilidad, es para evitar que se vayan a quedar hechos en la impunidad, sobre todo porque es frecuente encontrar que los representantes legales solamente son testaferros y que son otros empleados, son otros funcionarios de la persona jurídica de la empresa los que realmente pues ejercen las actuaciones o ejercen las labores de administración dentro de la persona jurídica. Bien, también es importante dentro de estas nociones del delito tributario, que es un punto de partida, como lo mencionaba hace un momento, porque esto lo vamos a ampliar en la clase del próximo día sábado, clase presencial. Es importante identificar a las personas con poder de decisión, es decir, identificar las firmas autorizadas en cuentas bancarias claves,
identificar también las actuaciones en procesos de fiscalización, es decir, quién responde, en todo caso, a los requerimientos que hacen los auditores tributarios, las personas con puestos medios en sociedades, los encargados de recursos humanos, de marketing o de cualquier otro departamento. También identificación por alguna solicitud de escrito en instituciones de previsión social, es decir, es importante que se acredite o por lo menos en la investigación de estos delitos, que quiénes han sido las personas que han desarrollado o que han presentado documentación ante el Seguro Social, ante la AFP, etcétera, Ministerio de Trabajo, y también la suscripción de documentos claves como balances generales y estados financieros. Eso también es importante que se tome en cuenta para determinar si de pronto no estamos frente a un testaferrato, es decir, alguien, un representante que solamente es de fachada, pero que quien realmente ejerce las labores de representación o más que todo de administración dentro de la persona jurídica, pues será otra persona. Y bien, lo que tenemos a continuación, pues como ustedes lo podrán ver en esta presentación, que también la vamos a incorporar al aula virtual a partir de esta semana 6, que comienza mañana, pues ya es el análisis de otros delitos de naturaleza económica, como los delitos de violación de privilegios de invención, la violación de distintivos comerciales, la venta a precio superior y el acaparamiento. Sobre esto, pues, vamos a realizar algunos ejercicios de análisis de jurisprudencia, de análisis de casos el próximo sábado. Yo me voy a quedar hasta acá porque lo importante es que haya discusión, lo importante es que tengamos una sinergia que nos permita ir identificando los elementos de la teoría del delito que fueron explicados al inicio de esta clase en cada uno de los tipos penales, que vayamos aplicando también los elementos de la teoría de la imputación objetiva para ir descartando pues precisamente aquellas conductas que no son idóneas, que no tienen pues la aptitud necesaria para producir una lesión en el bien jurídico protegido. En ese sentido, pues voy a dejar de compartir pantalla, yo me voy a quedar hasta acá y obviamente pues agradezco la atención, agradezco a quienes están viendo los videos, a quienes participan en las clases que hemos tenido en modalidad virtual sincrónica. Les agradezco porque definitivamente el conocimiento únicamente se puede construir de manera completa, de manera fehaciente, a través de una disertación, a través de una discusión. No podemos quedarnos solamente con lecturas aisladas, no podemos quedarnos tampoco solamente con videos que obviamente suman, pero que es necesario ir y discutir las ideas ya en una clase presencial. Sin embargo, pues les agradezco, insisto, para los que lo están haciendo. Se nota en algunos de los trabajos, esto es importante, lo voy a dejar también dicho acá en el video, aunque lo voy a recalcar el día sábado en la clase presencial. Se nota que hay algunas compañeras y compañeros que definitivamente pues están haciendo un esfuerzo por leer toda la bibliografía que se les está proporcionando, por poner atención en las clases, por hacer consultas, inquietudes, preguntas, por poner ejemplos y porque obviamente vayamos construyendo el conocimiento a partir de nuestras experiencias previas para ir generando otro tipo de conocimiento y sobre todo competencias que nos van a permitir desenvolvernos en la vida profesional